Bienvenidos a Entrevistas por la Libertad desde el Club de los Viernes y en la Contra TV. Soy Roberto Granda y hoy está conmigo Alvise Pérez, analista, comunicador, consultor y comunicador potente sobre todo, porque ha tenido mucha repercusión tanto en redes sociales como en medios de comunicación debido a su infatigable lucha por desenmascarar escándalos, encontrar la verdad y también ser un poco el tocanarices del poder. No sé si lo he expresado bien, Alvise, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Roberto, me lo voy a poner de descripción de perfil. Me has vendido muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo se toma uno el despertar a veces simpatías y sobre todo odios furibundos? Es como si viviera las dos Españas casi en primera persona. Pues la verdad es que sí, ves la división brutal que hay, no entre izquierdas y derechas, sino entre gente racional, gente que adora la libertad, se considere como se define ideológicamente como se defina, y gente a la que le encanta estar sometida o está tan desinformada por lo que yo llamo el matrix informativo de este país que evoca un odio, que ojalá me alimentara yo del odio como hace Pablo Iglesias, del odio de los demás, pero como los que luchamos por la libertad no nos alimentamos de ese odio, lo que nos causa es pena y tristeza. Se tiene que politizar el dolor, como decía Pablo Iglesias, o hay que buscar un consenso entre españoles. Bueno, depende de si valoras esa frase desde un punto de vista politológico o meramente literal. Si somos honestos, intelectualmente hablando, sabemos que él se refería a uno de los episodios que nombraba una de sus obras cumbres, Gramsci, sobre cómo el dolor de la sociedad en ciertos aspectos hacen que pueda sacar cierto rédito político. Si lo abordamos desde la perspectiva literalista, pues no. Pues es impensable. Hablando de dolor, estamos todavía saliendo de una terrible pandemia, más de 40.000 muertos, que probablemente lleguemos a 50.000. Domingo 7 de junio, Madrid, Puerta del Sol, lleno de protestas, no por una vida española, no por 40.000 vidas españolas, sino por una vida de un afroamericano a miles de kilómetros de aquí, cuando están saliendo informes que dicen que confinar a la población una semana antes hubiera salvado miles de vidas, y eso parece que no indigna. ¿Cómo la sociedad está tan idiotizada o es una impresión mía? O bueno, a lo mejor es que el gobierno de España, como otros tantos datos, nos ha ocultado un informe que dice que el virus solo se transmite entre fachas, ¿no? Y entre comunistas o entre personas que se dejan manipular por el duopolio informativo, pues no, eres inmune. Es una de las muestras más de manipulación infame que hace este duopolio mediático que está llevando el país a un vertedero ideológico tal que tenemos a gente como Adriana Lastra, a gente como Garzón, a gente como Iglesias o a analfabetas como otras tantas. Bueno, en fin, el resto del gobierno no voy a dar nombres por no ofender. No, bueno. Que está en el gobierno. ¿Cómo llega al gobierno? Gracias. ¿Cómo esta gente protesta por un hombre, Dios lo tenga en su seno, a 8.000 kilómetros? Pues obviamente porque están completamente manipulados. Y el vertedero ideológico que nombras. Por ejemplo, pienso, Teresa Rodríguez, hay una ilustración de una ilustradora amateur que pone salimos más fuertes o somos equipo de un policía nacional agarrando de forma fraternal a una sanitaria. Sí. Y pone la carga machista que hay en esta imagen y tal. Digo yo, tienes la cabeza destrozada por la ideología. Si eres incapaz de ver esa imagen como el resto vemos, es una cosa de unión, de apoyarnos mutuamente, y sin embargo buscan siempre la... Sí. Y no solo eso, podemos lanzar su propia ideología contra ello. ¿No es transfoba decir que el policía, a lo mejor el policía se autopercibe como una mujer y a lo mejor la que parece que es una mujer se autopercibe como un hombre, ¿no? Al final, ¿quién es la transfoba y quién es la que acepta ese machismo intrínseco que dicen que está en la sociedad? Ella misma. Son incoherentes hasta la hora de criticar cuestiones que no tienen crítica ninguna porque solo unas mentes enfermas pueden ver lo que no hay. ¿Y qué cuesta más conversar con un liberal, con un conservador progresista dentro de ese abanico que podría ser el liberal, o con alguien populista, nacionalista? Porque a mí me cuesta muchísimo más con los segundos llegar a algún tipo de acuerdo, incluso pacífico, una conversación cabal, reflexiva. Hombre, de entrada yo creo que los que dedican su vida a luchar y a defender ideas basadas en la libertad, por lo general y por la propia definición de su carácter identitario, están más por la labor de contraponer ideas, ¿no? De ser más coherentes, ¿no? Si tú defiendes la libertad, etcétera, pues quieres entablar una conversación libre con cualquier otro. Son precisamente aquellas personas que sostienen, pues eso, la lucha de clase, la dictadura del proletariado, que ahora no le han puesto un nombre distinto, ¿no? En otra cosa no, pero en marketing ya sabemos que los zurdos y los pancarteros lo hacen bastante bien. Yo tengo la misma experiencia que tú, no he tenido grandes problemas. Hay conservadores, ultraconservadores, que si les dices cualquier cosa sobre un tema que ellos consideran capital, y por lo general, si son tan radicales, consideran capital absolutamente cualquier idea que tengan, pues son igual de
en fin, de poco capaces de tener una conversación que los Claro. comunistas. Pancarteros, por ejemplo, porque hemos descubierto que no es lo mismo escribir panfletos, que puedes hacerlo tú desde un círculo de Podemos, como luego tratar de modificar el Código Penal, como la famosa ley Montero, que desde el propio PSOE dijeron, pero esto es una chapuza, ¿esto qué es? Exacto. Es que se ha demostrado que no están capacitados para gobernar más allá de soflamas y de eslóganes. Hombre, de hecho, incluso ahora están utilizando el gobierno para hacer una campaña electoral permanente. O sea, no solamente es que no sepan lo que es un proyecto de ley porque no saben redactar. Alguien se imagina, por Dios, a Irene Montero redactando algo que no sea la carta a los Reyes Magos de los impuestos. Pues quiero 600.000 euros para cursos de género en un momento en el que dice el Banco de España, lo dijo ayer, si lo leísteis en el informe que publicó a media tarde, que vamos a ir al 24, algo por ciento Sí. de desempleo y le regala 600.000 euros. Y una mujer que no es capaz de entender la situación de crisis económica brutal que vamos a vivir en los próximos 12 o 24 meses y regala dinero a expuertas a cursos que no van a servir para absolutamente nada, no ya porque estén ideológicamente viciados, sino porque no tienen ningún tipo de sostén laboral, más allá de que te coloque el amiguito de turno en el chiringuito socialista que se inventen, ¿sabes? O la dirección general que esa es otra, por cierto. Por resumir, yo es que si me da Paula, hablo sin parar. Tiramos hasta que veamos. Pero claro, es lo que hacen ellos. Irene Montero, ¿por qué es ministra? Pues porque han cogido una dirección general y la han convertido en ministerio, porque ¿dónde cojones vamos a colocar nosotros a la mujer de Pablo Iglesias? Es una mujer que no tiene ningún tipo de capacidad. ¿Qué va a hacer? ¿Escribir una ley? Sí, ¿dónde colocamos a Alberto Garzón? ¿Dónde colocamos a esta gente? Exacto. Pero yo creo que ahí tiene muchísimo que ver, o casi toda la culpa, el tener un presidente del gobierno sin ningún tipo de escrúpulo. Es decir, había que gobernar a toda costa y le daba lo mismo venderse a los nacionalistas que venderse al populista, que contradecirse a sí mismo. Yo creo que lo hemos escuchado todos ya a estas alturas. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Yo no dormiría si pactara con Podemos, y al final hace esos extraños compañeros de cama. Pero quería preguntarle por la ideología de género, porque se ha demostrado, y además ha sacado también números, datos, que es un lucrativo negocio, que es algo totalmente, bueno, para montar como una empresa, casi la empresa de la mujer. Bueno, público, 400 millones de euros, pero a empresas públicas, pero es que luego el negocio es tan grande, es que hay dinero que va a este mismo objeto sin sentido. Sin sentido, digo, tal y como lo muestran la izquierda. Obviamente la violencia contra las mujeres es algo reprochable, que a todos nos causa un asco y un pavor tremendos, y yo incluso endurecería profundamente las penas contra esta gente. No, pero ellos no quieren endurecer las penas. Ese es el tema, claro. Que luego, Claro. O sea, yo imagino que hay un violador múltiple que abusa de 2 niñas de 15 años y yo no quiero que pise la calle más en su vida, pero en su vida. Y quien diga lo contrario, que le pase a él. Y si matan a tu madre y ese hombre es un asesino, pues a lo mejor no tiene que volver a pisar la cárcel hasta que sepamos a ciencia cierta que está rehabilitado. Pasó con el violador del Estilete, además que decían las propias autoridades penitenciarias, este hombre no está reinsertado, este hombre no está para salir en la calle, salió con el fin de la doctrina Parot, porque había que sacar también guitarras a la calle, los perros aplaudieron con las orejas y volvieron a violar. ¿Qué le cuentas a esas víctimas ahora? ¿Qué le cuentas a esa mujer violada que le has arrebatado su juventud? Y luego te dicen que están a favor de las mujeres. Podemos hablar de Baleares, de las niñas prostituidas, ¿no? Esa es otra, ¿no? Las niñas que bajo tutela de la administración. Pero bueno, como eran socialistas, parece que aquí no pasa nada. Parece que aquí puedes violar a niñas, puedes colocar a tu marido y que tu marido masturbe a las menores que se supone que tienes que estar cuidando, como ha pasado con la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, con su marido, con su ahora exmarido, por cierto, colocado. Sí, que, por cierto, si hubiera sido alguien de derechas, hubiera copado informativos diarios cada día. Y sin embargo, como son de izquierdas, como son socialistas y tal, pues el duopolio informativo, que al final es la base del problema de todo esto, pues se encarga perfectamente de ocultarlo. La ministra de Justicia pasa directamente a fiscal general. Intentan injerencias en la justicia. Sí, eso sí. Intentan a la Guardia Civil meter mano, forzar dimisiones. También los medios de comunicación, dame a mí los telediarios, que decía Pablo Iglesias. Las democracias liberales están en peligro frente a los nacionalpopulismos, y parece que hoy en día defender esas democracias liberales te convierte en un subversivo, casi que un fascista, ¿no? Pues bueno, hoy en día fascista, si no eres Pablo Iglesias o Arnaldo Otegi, eres casi ya, ¿no?, un seguidor de Mussolini. Total, bueno, todos sabemos el origen del fascismo. Ellos dicen que no tiene nada que ver, aunque lo fundara Mussolini, número 2 del Partido Socialista, editor de la revista Avanti, que era una de las revistas húmedas socialistas de la época, y en el Partido Socialista de los 16 años. Alguien que lleva toda su vida siendo socialista, que crea los fascios,
y que de hecho hace el germen de toda esta ideología, luego nos echen la culpa a todos los demás de este tipo de ideas y luego además nos lo achaquen llamándonos fascistas y fachas, es tan absurdo, es propio de analfabetos históricos que no tienen la más mínima idea sobre qué significan las palabras que ellos mismos usan, porque tampoco se las han replanteado, en serio, le mandan un decálogo de cómo hablar, de cómo pensar, todos visten igual, todos usan las mismas proclamas, tú te vas a una manifestación y usan las mismas 5 o 6 palabras, un vocabulario limitado de no más de 100 ideas básicas y ahí tienes el manual de cómo manipular a un ciudadano medio. Y luego esa disonancia cognitiva que existe en considerar progresista el nacionalismo periférico. Ya, también. Un Torra... O de izquierda, ¿no? Un nacionalismo de izquierda, que ya es innegable, quiero decir. ¿Puede haber nacionalismo de izquierda? Hombre, los hay, tristemente, sí. Porque, bueno, ¿ETA qué era? Sí, pero sobre todo al final mataban por una idea racial. Ellos creían que eran un pueblo elegido, genéticamente, ¿no? El RH negativo, las ideas de Sabino Arana. Bueno, es que el nacionalismo de hecho tiene un sustento ideológico racista, ¿sabes? Racista en el sentido peyorativo del término, porque racista si lo analizas desde la biología y otros campos del conocimiento, pues puede ayudar muchísimo a diferenciar grupos tribales, a hacer ciertos análisis sociológicos, pero eso de considerar que unas razas son superiores a otras. El otro día, de hecho, me han cerrado la cuenta de Facebook por ello, dije que... ¿Qué dije? Que los negros eran una raza inferior, en fin, que estaban genéticamente desaprovechados, en fin, que perjudicaban nuestra sociedad. Y digo, ay, no, perdona, es que eso no es que lo diga yo, es que lo decía Quim Torra sobre los españoles. Claro, ay, perdona, es que si ya no hablas de los negros, hablas de los españoles con ese tono, pues parece que no es tan grave, ¿no? que no hablas de los negros, que hablas de los españoles. Sí, te dicen que los españoles hipocresía son hienas y bestias con una tara en el ADN. Taradas, como sí, claro. Eso parece muy simpático. Cambia españoles por negros, sí, por o negros. por los judíos. O por judíos, sí. Bueno, por judíos ya lo hacen. Porque claro, aquí se habla mucho de, por ejemplo, por poner un ejemplo, que Vox no quiere inmigración ilegal, etc. Pues claro, ¿quién quiere inmigración ilegal, no? De entrada. Pero que acusen a Vox de eso y luego ellos tengan en cientos y cientos de ayuntamientos por toda España declaraciones de que no van a firmar ningún tipo de contrato público con empresas de Israel. Perdona, ¿qué pasa con los judíos? Que cuando son judíos puedes tratarlos como si fueran mierda, pero si son negros o si son de alguna minoría étnica de la paguita, sí. Podríamos hablar de la tremenda hipocresía de la izquierda, ¿no? De los progres o de la merma. Es que hay muchas formas de llamarlo. Yo lo llamo merma a veces porque no les cuesta hilar conceptos básicos, ¿no? Nacionalismo, liberales, consideran a todo el mundo facha, no sabrían diferenciar a un liberal de un conservador, de un anarcosindicalista o de un fascista pues de verdad. Pueden usar esos términos con los ideólogos, que son los responsables, y ellos sí que saben perfectamente sus manipulaciones. Con las personas que se han dejado, o que no se han dejado, pero han sido, yo es que los considero víctimas de una manipulación informativa sistémica en España. No hay millones de comunistas en este país y tenemos un gobierno social comunista. ¿Por qué una persona decente que a lo mejor cree en la libertad en los mismos términos que tú y yo, si hablas con él tomando un café, vota a Pablo Iglesias o vota a un sociópata, y lo digo así, sociópata como es Pedro Sánchez? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a eso? Porque al populismo yo creo que hay que ir enterado y leído. Yo hablo con algún amigo que vota Podemos y digo, claro, porque vosotros los comunistas, y se queda como, pero ¿me has visto a mi pinta de comunista? Que no soy comunista, pero a ver, vamos a ver, si yo voto a Falange, entenderé y no me puedo ofender si me llamas falangista. Si yo voto a Pacma, me consideras animalista. Si votas a un comunista, completa tú la frase. O sea, entonces, ¿por qué te niegas a ti mismo la condición de comunista y aún así votas a comunistas confesos? Porque luego, por mucho que lo quiera maquillar y tal, ¿no? Vienen de donde vienen. ¿Quieres planificar culturalmente la sociedad? ¿Quieres decirnos cómo vestir, cómo comer, cómo viajar, si en coche o en transporte público o tal? ¿Quieres determinar todos los aspectos esenciales que de facto determinan la individualidad y el día a día de una persona, y luego niegas que te llamemos comunista? ¿Qué eres entonces? Que nos lo expliquen ellos. Tengo que preguntar qué pasó con Facua y con Rubén Sánchez. Pues está en los tribunales el asunto, la verdad. Muy satisfecho porque tengo la conciencia tranquila y sé que los tribunales van a dirimir la verdad y pronto se sabrán todas las pruebas que hay, en fin, en la propia denuncia. Pero contento porque por fin se va a desenmascarar a este hombre. Hombre, es que además hay una guerra, yo creo, abierta contra todos los periodistas o comunicadores, porque tú prefieres decir comunicador o consultor, fuiste asesor, que intentan romper la brecha mediática, ¿no? El que se salga de... Es como sí, te cortan la cabeza como a Negre, que lo han despedido esta semana pasada, el miércoles. Por lo estado de alarma.
Por lo de estado de alarma, que yo me quedo patidifuso viendo las cosas del mundo, ¿no? Diciendo aquello de que competencia desleal. ¿Alguien me puede explicar cómo porque Javier Negre cree un canal de YouTube con 4 voluntarios? Eso puede crear competencia desleal a uno de los mayores periódicos nacionales de este país. Obviamente hay una persecución. Obviamente. Pero bueno, como la hay con lo que te comento de Facua, a mí me llega un documento teóricamente del Ministerio, publicado por Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, en su Twitter, 2 días antes de que me llegue a mí del propio Ministerio. Y un día antes hay una usurpación de identidad, etcétera, que ya por cuestiones procesales y tal no voy a dirimir aquí, pero que veréis, y es básicamente una mafia. Pero se lo hacen entre ellos, quiero decir, las purgas que ha habido en Podemos han sido alucinantes. Todo para seguir apuntalando el poder del gran líder, pero es que esto siempre ha sido así. ¿A quién le puede extrañar? O sea, los líderes comunistas no aceptaban ningún tipo de disidencia interna. La externa ya ni te cuento, pero la interna. Claro. Entonces, si lo hacen entre ellos, ¿cómo no lo van a hacer con los que consideran rivales? Pues solamente izquierdas, y hasta los anticapitalistas ahora reniegan de Pablo Iglesias y pues que se matan entre ellos para... El más fuerte matarnos a los demás. A mí me llamaba la atención cuando decían en el 2014-2015 algunos seguidores de Podemos o votantes, no, es que estos son nuevos, tenemos que dar una oportunidad en el bipartidismo. Eso. Pero ¿cómo que nuevos? Si vienen de la Complutense, vienen de CEPS, vienen de lo peor de haber financiado a Venezuela. Pero la gente no sabía, es que claro, la gente no le llega a eso. Claro, pero era un tío que salía en La Tuerca, que salía en Foro Apache, pero hombre, pues digo que infórmate un poco, ¿qué? Entonces me estás reconociendo que vas a votar a ciegas porque sale en La Sexta diciendo... palabrería y... Es que en La Sexta nunca ha salido el vídeo de Pablo Iglesias diciendo cuánto se emociona porque le den una paliza a un policía nacional. ¿Cuántos votantes socialistas escuchan eso de Pablo Iglesias y no le votan? Es que Pablo Iglesias ha dicho que cuando se mueran guitas irá a la mierda. Sí, es verdad. Y si eso lo supieran muchos votantes socialistas, a lo mejor no le votaban. Pero como aquí ha habido un amparo mafioso, mediático, de A3 Media y Mediaset, con este perfil y otros tantos, pues... Es que es lo que ocurre, que la gente no sabe esto que tú estás diciendo. O decir en una rico taberna, no nos dejéis solos con los españoles. Exacto, porque ETA tuvo explicaciones políticas y fueron los primeros en saber bien lo que necesitaban. Es que al final es lo de siempre. ¿Alguien votaría en su sano juicio a un hombre que justifica el terrorismo de etarra, que ahora reivindica el FRAP? ¿Su padre era un terrorista? Sí, Pablo Iglesias, tu padre era un terrorista. O sea, que parece que hay que excusarse, hay que miedo. Es que Cayetana ha dicho que... Pues Cayetana dijo la maldita verdad. De hecho, lo que a mí me revienta, que a veces digo cómo puede... el PP actuar así, es que Cayetana diga una verdad como un templo, o Díaz Ayuso diga una verdad como un templo, y los cobardicas desde el Partido Popular se queden callados. Pues no son de los vuestros, ¿por qué no los defendéis cuando dicen una verdad? Además, Cayetana es esas personas que no tiene pelos en la lengua, que es lista, que además yo le sigo algunas columnas que escribe en El Mundo, además, por cierto, escribe muy bien, es una de las plumas más despiertas que hay. Y claro, entonces Pablo Iglesias, no, tanto con el término peyorativo, ¡ay, la marquesa! Dijo, la marquesa, sí, pues tu padre es un terrorista, ¿no? Y al final, bueno, si perteneciste a una organización terrorista, eres terrorista, no hay que darle muchas más vueltas. Y asesoraste a Chávez y tu amigo Monedero se enriqueció con una empresa sin empleados ni trabajadores más que él mismo y además intentó evadir impuestos. Es que, joder, si es que son evidencias y obviedades documentalmente contrastadas, computables y contrastables, y no sé por qué parece que tenemos que decirlo en la derecha con la boca pequeña, ¿no? Bueno, parece que de entrada que la derecha o todo lo que sea crítico con la izquierda tiene que decir las críticas con cierto buenismo, ¿no? Y con cierta... ¿Por qué no soltamos ya de una vez esos complejos y actuamos con las mismas armas mediáticas que actúan ellos? Llamar gentuza a la gentuza, llamar miserables a los miserables... Es que incluso ni tienes que usar descalificaciones porque se descalifican ellos solos con sus propios hechos diarios. Pero, joder, usar las herramientas que tienen ellos yo creo que es bastante positivo. Es lo que intento hacer, de hecho, cada día. Sí, y además, bueno, yo sé que mucha gente te lo agradece, yo personalmente te lo agradezco y también te lo agradezco mucho a Luis Pérez que hayas estado hoy aquí en La Contra con tu valentía, con tu claridad de ideas y con ese ímpetu para desenmascarar un poco lo que estamos viendo aquí en este país. Muchas gracias. Encantado y felicidades por vuestro programa.